Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Radio 1. ¿Qué opina usted de lo que actualmente está pasando en nuestro país y con la reciente censura de la presidenta del Congreso? Bienvenido. Bueno, yo creo que esta pregunta, para, digamos, ver la lógica interna más allá de las apariencias, hay que hacerse siempre la pregunta clave en política: ¿quién favorece esto? ¿No? Entonces, yo creo que evidentemente, y además tenemos demasiadas evidencias, sobre todo a partir del día domingo, cuando salió el Consejo de Ministros en pleno a hacer cuestión de Estado, exigir investigaciones, esta es una cosa que indudablemente favorece al gobierno, si es que no ha sido tramada desde el origen por una mente vinculada a una estrategia gubernamental. Me refiero a eso de infiltrar un topo o un micrófono espía en una reunión particular, privada, de una bancada. No es un método propio de la democracia, es un método reñido con las reglas políticas elementales y además está considerado delito. Sin embargo, en este país complaciente eso lo consideramos noticia, y a partir de una información que se trasluce, se sacan conclusiones que yo creo que tienen que ser puestas en su verdadero nivel. En primer lugar, para hablar de tráfico de influencias tiene que haber una voluntad dolosa y tiene que haber un negocio de tipo económico, tiene que haber beneficios económicos concretamente, que es más o menos lo que hace la señorita hija del presidente, la cuñada del presidente, que coordina con unos y con otros y conspiran para poder usar a los pueblos y a las municipalidades, sacarles plata al Estado y llevar a contratistas falsos, como lo ha confesado los hermanos Espino, que son una fachada para recursos para el gobierno. Eso es traficar influencias en forma grosera. Pero lo que ha hecho el ingeniero Acuña, que por cierto yo deploro plenamente su actitud, es una actitud de oportunismo político. Eso se llama oportunismo político, que consiste en aprovecharse de una cosa que está dada, que no depende de él, porque el proyecto de ley para constituir un distrito en un sector de Trujillo viene de atrás. Y por otro lado, expresa un deseo que se dirige a una persona que no tiene ninguna posibilidad material de cumplirla. Me refiero a la señora Camones, que si esta decisión de hacer una ley que favorezca a Acuña dependiera de su firma o de una orden directa, podríamos estar de acuerdo, pero la verdad, como todos sabemos, las leyes en el Congreso se aprueban después de una discusión entre 130 congresistas y pasa por distintas etapas. Entonces la posibilidad que la señora Camones, que ni siquiera vota en el Pleno, porque su voto solamente es dirimente, es una exageración desmedida. Pero así son las cosas, y entonces lo que ha ocurrido es que el gobierno en este fin de semana, a partir de esta tramoya, de esta maniobra, con la cual pretende colocarse en el mismo nivel, o sea, los actos delictivos del gobierno me hacen recordar esa parábola del Evangelio, no sé si usted la recuerda, en la cual Jesús decía contra los escribas y fariseos, esos que miran la paja en el ojo ajeno y no ven las enormes vigas y tablones que tienen en los suyos. Entonces, a partir de un hecho infausto, sin duda alguna, conseguido irregularmente, de modo delictivo, se ha producido lo que el gobierno quiere, ha sido desarticular al Congreso, y la verdad es que con el voto inclusive de algunos sectores democráticos ingenuos, que ganados por un puritanismo político, quieren ponerse asépticos al 100% y no son capaces de graduar las distintas actuaciones y ver cuáles efectivamente son graves y cuáles no lo son, porque evidentemente las conductas pueden parecer, pero es importante hacer un pequeño análisis y descubrir de qué se trata. La propuesta de Acuña no implica ningún negocio económico, es que se apruebe una ley que ya está en trámite y que va a seguir su trámite, donde la cual la señora Camones no tiene nada que hacer, por las razones que estoy explicando, pero sin embargo eso ha servido para deponerla del cargo, y ahora yo creo que el Congreso está más cerca de que caiga en manos del oficialismo o de fuerzas filoficialistas, y entonces la correlación democrática de fuerzas, que algunos le daban esperanza para que este Congreso pudiera vacar al señor Castillo, creo que se aleja significativamente. Correcto. Eso es lo que ha pasado. Correcto. Creo que, sí, esa es mi opinión de lo que ha sucedido, y yo creo que es lamentable, pero bueno, creo que hay que reconocer que en esta oportunidad el gobierno
que actúa con mucha torpeza en lo general, esta vez ha actuado con mucha inteligencia y ha logrado meter un gol de media cancha. Correcto. Creo que en esa que usted menciona, creo que muchos comparten esa posición, pero también es innegable lo que usted acaba de señalar, de que con todo esto, finalmente quien gana es el gobierno, es el Ejecutivo, Sin y duda el Congreso alguna, de la República, no tengamos duda, el oficialismo. Pero lo cual no quiere decir que también a Acuña y a los presentes en esa reunión, que creo que eran como 7 personas, nadie les puso un arma y les obligó a grabar esto, a hablar esto o exigir determinadas o ordenar determinadas tareas. Sí, pues, pero de verdad, está bien, es cierto, pero la verdad primero que esa es una conversación que nunca debió conocerse. Primero, me explico, porque usted puede hablar con sus amigos en un bar, en su casa, y tener todas las impresiones, opiniones de todos, y esa conversación queda en su privacidad, en su fuero interno. La Constitución política garantiza eso, porque ve usted, el día que aquí la tecnología avance y pueda tener un aparatito como el celular que nos lea lo que estamos pensando, ese día todos vamos a acabar presos y vamos a instaurar en el mundo una sociedad totalitaria, donde ya nos leen el pensamiento. Yo vi una película hace mucho tiempo donde había una policía, vea usted, que se encargaba de perseguir a aquellos que pensaban cometer delitos. ¿Se da cuenta? Entonces era una policía preventiva. Claro, eso es en el mundo ficción, pero le traigo el caso para que hacerle ver que en el régimen constitucional las cosas privadas, las cosas que se dicen en el ámbito privado, no pueden ser usadas como elementos probatorios de ninguna naturaleza de nada, porque no se han expresado. Y además, bueno, si usted dijera que ahí se está tramando un crimen, que ahí se está tramando un robo, un asalto, o hacer una ley terrible, bueno, podríamos decir que efectivamente se está descubriendo un acto criminal en proceso. Pero no, aquí francamente la conducta de Acuña me trae a colación en que en 1978 el entonces presidente Morales Bermúdez, pasado de copas y con la camiseta de la selección peruana, se dio un par de vueltas olímpicas al Estadio Nacional con la selección, con Chito de la Torre y todos ellos, celebrando el hecho que el Perú había pasado al mundial que se llevó a cabo en Argentina por segunda vez. Entonces, si eso no fue utilización, ¿qué fue? Usted ha visto a todos los presidentes o gobernadores regionales, alcaldes, que tienen la costumbre de invitar a algún personaje que ha destacado, a un deportista que ha hecho un gran esfuerzo, la nombran hija ilustre de la ciudad, le dan premios, y entonces ahí la foto con el deportista, con la persona que ha destacado, es también una forma de utilizar políticamente las cosas. Y vea usted, las obras, los proyectos que se hacen, los presidentes, los políticos no intentan aparecer ahí al lado de la foto para ganarse algo, por supuesto. Y por último le digo, ve usted, si de eso se tratara, yo no creo que sería algo tan malo, a veces no sé si estoy de acuerdo conmigo, que hubiera una competencia, pues que los partidos para sacar pecho, cada uno dijera, bueno, yo saco pecho por una ley que va a favorecer la educación, yo saco un pecho por una ley que va a hacer que los médicos sean más considerados, yo saco pecho por una ley que va a favorecer a las provincias del país, una ley que va a favorecer a los jubilados. Si tuviéramos una competencia de ese tipo, ve usted, usando a las leyes que están en trámite, creo que el país entero ganaría. Pero, en fin, como estamos en un momento en el cual no sabemos discriminar qué cosa es lo bueno, lo malo, y todo parece englobado, infectado de lo mismo, ese es el problema. Por eso yo le digo, podemos estar de acuerdo en lo que dice Acuña es deplorable, pero lo que dice Acuña no tiene nada que hacer con las conspiraciones de la gente que enzarratea en torno a Silva, en torno al gobierno, considerado por la Fiscalía una banda criminal con Castillo a la cabeza, conspira, trama, para ver cómo arman licitaciones y cómo ganan plata. O sea, si eso no somos capaces de ver la distancia entre una y otra cosa, simplemente nuestro análisis se queda solamente en la percepción inicial y no es capaz de profundizar y ver la naturaleza de las cosas y sobre todo, más allá de la apariencia, ver las enormes diferencias que yo creo que hay entre el día y la noche. Yo con eso no estoy apoyando al señor Acuña, que a mí me parece un político deplorable, pero quiero poner las cosas en su sitio, y esto está clarísimo que le ha servido al gobierno para poder avanzar en su proyecto de legitimación, y ha provocado un forado en el Congreso
que yo vea usted, a mí no me extrañaría que la próxima vez si conversamos, vamos a estar hablando de una recomposición de la mesa directiva en términos más favorables al gobierno de lo que ha sido esta, con Lady Camones a la cabeza. Si bien es cierto lo que usted menciona, pero ya en ese análisis en general, uno podría decir es muy cierto, y podríamos aquí aplicar también una frase que se dice que los pecados de otros no lo hacen más santos a uno. Así es. Efectivamente, el hecho de que ahora cuestionemos hablemos en esos días del Congreso de la República y de estas cosas que nos enteramos, no significa que ahora el Ejecutivo, Pedro Castillo y su familia son santos de la devoción de los medios de comunicación. Creo que eso lo tenemos muy claro. Pero quisiera justamente un poco hablar de lo que usted acaba de señalar. Es muy cierto, incluso el ejemplo que usted pone, de que las bancadas de alguna manera busquen aprobar determinadas leyes y proyectos con justamente el beneficio que finalmente le va a dar a determinada población. Pero en este caso el beneficio no solamente se buscó dar para los 120.000 habitantes de este posible nuevo distrito, sino que el beneficio, y lo dijo textualmente César Acuña, era para él y para su candidatura. Claro. Ahí parece que cambia también las cosas, ¿no? Claro, porque Acuña se hace aparecer como que él ha conseguido eso, y la verdad que no es cierto, porque es una ley que viene del año 2006, he estado estudiando un poco el caso, 2016, de hace 2 parlamentos atrás, es una demanda de la gente de hace mucho tiempo. Además, la ley se ha hecho no por iniciativa de ninguna bancada, sino de acuerdo a la Constitución, el que tiene iniciativa en materia de demarcación territorial, esto es crear provincias de departamentos, solamente es el gobierno, el Poder Ejecutivo, que tiene una oficina en la PCM que se llama demarcación territorial justamente, que luego de un estudio técnico evalúa si vale la pena o no crear un distrito, crear una provincia, o disolverla también, ¿no? Entonces, lo que hace Acuña es que quiere que ese proceso que viene de atrás y donde no tiene nada que hacer él, coincida, y entonces él puede decir, yo gané. ¿Te acuerdas? Esa es la de Pepe el Vivo. Es un aprovechamiento claro que busca tener, sí, pero lo que preocupa aquí... Oportunismo político. Sí, eso se llama oportunismo, ¿no? Lo que preocupa aquí... Ese es yo cuestiono, ¿no? Por eso yo digo que esto es diferente a las cosas graves que sí hace la gente vinculada al gobierno. Son de distinta naturaleza. Correcto, pero lo que preocupa aquí es la pasividad de la presidenta del Congreso de la República que participa en esta conversación. ¿A qué me voy? Usted señaló que la presidenta, por más voluntad que tenga, ella no es la que justamente aprueba una ley. Hay un debate por medio y tiene usted mucha razón, es todo un procedimiento. Pero hay una pasividad de la presidenta del Congreso de la República. Ella, sabiendo que es ahora presidenta de un poder de Estado, pudo aclarar las cosas, decirle lo que usted tal vez acaba de señalar, ¿no? De que eso tiene que seguir su trámite. Incluso se proponía de que se exonere de comisión, o otros hablaban de no recibir al alcalde del centro poblado, que no lo va a recibir. Esas cosas de alguna manera como que alimentan eso de que César Acuña los maneja como títeres a los miembros de la bancada. Bueno, yo no sé eso efectivamente, pero la verdad yo sí quiero que reconozcamos lo siguiente. Estamos interpretando un audio que conocemos solamente fragmentos. Nosotros no sabemos si más adelante la presidenta le dijo que no se podía por tal otra razón. No sabemos si hubo otras intervenciones. Estamos agarrando solamente unos minutos de un audio que se saca la pepa, la parte que efectivamente conviene. ¿Por qué? Porque no estamos ante una declaración política, no estamos ante una exposición, no estamos ante una posición política que sí merecería un análisis de este tipo, sino estamos analizando algo que nos ha llegado de oídas, ¿no? A través de ahora los medios tecnológicos, y de ahí queremos sacar conclusiones. ¿Se da cuenta? A mí particularmente, le digo con toda sinceridad, no me parece que la señora Lady Camones aparezca ahí como subordinada, ni mucho menos. Eso habría que acreditarse si pues mañana iba a cumplir. Y en segundo lugar, como yo creo, no puede cumplir porque ella no tiene ninguna posibilidad de manipular y exigir que se apruebe una ley. Y además, si la ley está en comisiones, tiene que pasar el trámite, y eso de exonerar comisiones no depende de ella, depende de la comisión, depende de los partidos políticos, de todos ellos, lo cual implicaría que los partidos rivales del señor Acuña también tendrían que estar de acuerdo con eso. Entonces el señor Acuña habla más de la cuenta, es un protagonista de esos lenguarrat, como se le dice, tiene incontinencia verbal, dice cosas
que finalmente no son ciertas, pues, ¿no? Pero que efectivamente ya cumplió el objetivo de liquidar a Lady Camones, a mi juicio injustamente, porque, le digo la verdad, esa es una conversación absolutamente privada, es como mañana conversamos, usted escucha cosas, puntos, y de ahí alguien lo saca, ¿por qué no respondió? Bueno, yo respondí después, o simplemente no me pareció importante porque no le di la importancia del caso. Entonces se da cuenta, estamos haciendo conjeturas en base no a una declaración pública fehaciente de una bancada, sino estamos sacando un trozo de una conversación sustraída delictivamente, porque esto es delito, el espionaje es delito, grabar indebidamente y publicar es un delito, y bueno, pues adelante. Habrá que ver si el gobierno ha estado detrás de eso, efectivamente, quién ha logrado este tipo de cosas que indudablemente tiene como objeto perjudicar a la bancada de Alianza para el Progreso y al propio Acuña, ¿no? Pero a veces cuando el contenido de una grabación, una filmación trasciende y tiene relevancia, a veces justamente es importante, lo contrario no hablaríamos de los Vladivideos, ¿no? No, pero ahí está, es que si no somos capaces de distinguir el grano de la paja, estamos en un problema. En los Vladivideos había plata de por medio. Nosotros vemos al congresista Curi vendiendo su voto a cambio de plata que se la ponen y la recibe. Nada de eso se parece a esto, señor. O sea, si no somos capaces de distinguir ambas cosas, al tema de los Avengers. Pues, le digo lo siguiente. Entonces, eso es como confundir el robo de un piraña con el asalto a un banco criminal. Entonces, te das cuenta, ambos son delitos, correcto. Pero si no vemos la diferencia, entonces no tenemos capacidad exacta para juzgar. Eso es lo que yo estoy reclamando, que comprendamos la diferencia sustantiva de declaraciones sobre una ley que no tiene nada de raro, no tiene nada de extraño, que el señor Acuña quiere montarse en una cosa que ya está en marcha para tener un beneficio propio en términos políticos y electorales. Punto. Correcto. Algo para finalizar, y me parece muy interesante que la posición usted tiene, porque nos permite justamente escuchar en democracia las opiniones. Sí. Aquí en Tacna, ojo que estamos hablando del sur, que tuvo un gran apoyo el presidente Castillo, pero este último 28 de agosto le ha demostrado que no es tanto así, porque hay muchas personas que no están de acuerdo con el gobierno del presidente Castillo. Creo que muchos a nivel nacional están de acuerdo en que el presidente Castillo deje el cargo, salga de la presidencia de la República. Pero el problema es que a veces quienes encabezan o levantan las banderas de la vacancia o de la salida del presidente Castillo también tienen estos temas, intereses políticos que a la población hace que duda al momento si sale a apoyar una marcha a favor de la vacancia o no. ¿Qué opina acerca de eso? No, opino que lo que usted dice es totalmente cierto. Yo creo que hoy día va a ser más difícil después de esto mover a la gente para la vacancia y Castillo. El ganador de esto es Castillo, pues es lo que estamos conversando. Totalmente de acuerdo con usted. Ya no importa si sea malo o bueno, ya, porque eso es para el análisis más fino, pero para efectos prácticos, esto es un desprestigio del gobierno, es un desprestigio de Acuña, es un desprestigio de la bancada, es un desprestigio de la mesa directiva, y para más prueba, la mesa directiva quedó descabezada. Todo se va a paralizar. Entonces, por ejemplo, las fechas para votar, las acusaciones constitucionales se van a retrasar, una semana, 2 semanas, en fin. Y ese Congreso evidentemente pierde legitimidad para conseguir cualquier vacancia. ¿Se da cuenta? Entonces, efectivamente, el impacto político ha sido importante y por eso yo digo que en esta oportunidad hay que reconocerlo, el gobierno jugó bien sus cartas, ¿no? De repente ha tenido un topo, un infiltrado, ha metido ahí un micrófono y ha conseguido su objetivo, justamente, por supuesto, por tonterías del señor Acuña. Yo no voy a reconocer, no quiero decir que es un santo, sino todo lo contrario, pero una cosa de esa naturaleza tonta, en última instancia, se la magnifica, y entonces, al final, el mensaje es, finalmente todos pues tenemos problemas, hay corrupción aquí y allá, y cuando usted sabe que como la famosa novela italiana, ¿no? Donde en la noche dicen que todos los gatos son pardos, si todos somos corruptos, al final nadie lo es, se da cuenta. Ese es el mensaje que nos está dando el señor Aníbal Torres y el ministro Guerro y todo lo demás en la conferencia de prensa que dieron el domingo, ¿no? Correcto. Donde el Congreso, mira, qué gracioso, los ministros se levantan de sus casas, deben estar descansando para iniciar la semana, ¿no?
No, pero dan una conferencia. Yo dije, qué raro, todo el pleno del Congreso, ¿no? Es o sea, todo por el audio, ¿se da cuenta? Eso es medio sospechoso, ¿no? Correcto. De eso creo que todos tenemos una lectura de que el gobierno, si bien no ha estado detrás de esto, ha sido hábilmente aprovechado. Creo que de eso no queda. Hay que reconocer eso. Sí, sí, así. Y los otros han sido torpes, claro, también hay que decirlo, ¿no? Así es. Correcto. Doctor, como siempre, muchas gracias. Le agradezco los minutos que nos ha dado. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, por los minutos que nos ha dado. Era el doctor Ángel Delgado Silva, analista político.